Bien, pues iniciamos el programa de esta noche, Enderezando Criterios, un programa nada fácil, pero necesario. Entonces encomendémonos a la Santísima Trinidad, a la Santísima Virgen María. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sante Micael Arcangelo, defende-nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Bien. Pues el título de esta noche parecería un poco atrevido y muy duro, pero no queríamos que los ojos del mundo, que deben estar sustraídos en Estados Unidos, se alejen de un tema que es de trascendental importancia. Como es de su saber, Jorge Mario Bergoglio ha criticado duramente a los representantes eclesiásticos de la tradición o de la mal llamada misa antigua, y eso nos debería llegar a todos. Él, como saben, prohibió severamente la Santa Misa de siempre, con sus tradiciones custodes, entre otras cosas. Pero recientemente, el martes anterior, en su autobiografía titulada Esperanza, que fue publicada el martes 14 de enero, él justifica esta polémica decisión diciendo que no es beneficioso que la liturgia se convierta en una cuestión de ideología. No es ideología, es devoción, es reverencia, es adoración y es sacrificio. No es ideología, es gracia, es silencio sagrado, es belleza, es unidad. No es ideología, es liturgia sagrada, es obediencia, es fidelidad. No es ideología, es misterio, es el cielo en la tierra. No es ideología, es la fe de nuestros padres, es el latido del corazón de la Iglesia, es encuentro con Dios, es alimento para el alma, es el silencio que habla con Dios, es el eco de la fe de los apóstoles, es puente entre el cielo y la tierra, es el alma de nuestra fe. No es ideología, es misa, es Cristo, es Dios. Y bien sabemos, al menos en este canal, que toda ideología abomina de la tradición, con T mayúscula, de la historia, o bien la deforman a su conveniencia para que, desarraigando a sus víctimas de la familia, de la patria, de sus tradiciones e incluso de su misma naturaleza biológica, se conviertan en sacos de sensaciones y sentimientos. Y este para nada es el caso de la tradición de la Iglesia con T mayúscula y la tradición de los católicos verdaderos, mal llamados tradicionalistas. Voy a tomar de un libro que me encanta realmente y que les he recomendado a ustedes, de este gran sacerdote español, Calvo Sarraute, Gabriel. El nombre del libro se llama De Roma a Berlín. Ya estoy por terminar el libro, es una fascinación, son más de 600 páginas,
Pero Él nos ayuda en este caminar que estamos emprendidos hoy día. Entonces nos dice Él, recordándonos varias cosas importantes que vamos a topar en esta noche. Volviendo al libro Esperanza, entre comillas, de la autobiografía de Jorge Mario Bergoglio, dice que nosotros, los que seguimos a la tradición, tenemos trastornos afectivos y problemas de conducta. Y dice que a veces estos disfraces esconden graves desequilibrios. Yo no estoy desequilibrado por si acaso. Trastornos afectivos, tampoco tengo un trastorno afectivo. Y que tenemos problemas de comportamiento o un malestar personal que puede ser explotado. Es lo que él afirma gratuitamente en su libro. Según su propia declaración, en lo que va de mandato ha tenido que enfrentarse a este problema. Para él es un problema la tradición, al igual que para el demonio, la tradición es un problema. Y él dice que ha tenido que enfrentarse a este problema en 4 casos, 3 de ellos en Italia y uno en Paraguay. Afirmación totalmente escandalosa de que los tradicionalistas tienen algún problema psicológico. Obviamente lo siguiente que será es pedirles que se les medique. Y no hace falta ser un gran psicólogo para saber que los seres humanos suelen acusar a los demás de sus propios defectos. Ya recuerdo uno de los casos, particularmente en Paraguay. Vamos a ver estas imágenes, está ocurriendo en este momento. Monseñor Eliseo Ariotti, Ginajera, María Nuncio Teresa. Apostólico de su Santidad dará comunicaciones de la Santa Sede a nuestro país. Víctor Vázquez, adelante por favor, ustedes en vivo a esta hora, temprano a las 6 de la mañana, conferencia de prensa. Bueno, ya vemos en imágenes a Monseñor Eliseo Ariotti. Él va a dar oficialmente la comunicación de la decisión del Papa Francisco con relación al caso que tiene que ver con Monseñor Rogelio Olivieres Plano en la diócesis de Alto Paraná. Muy buenos días. Hay una copia para todos. El motivo de esta convocación es que hoy, exactamente en este momento, las 12 de Roma, 6 del Paraguay, hoy 25 de septiembre de 2014, el Santo Padre, el Papa Francisco, ha dispuesto la sustitución del obispo de Ciudad del Este, Su Excelencia Monseñor Rogelio Olivieres Plano, y ha nombrado a Su Excelencia Monseñor Ricardo Jorge Valenzuela Ríos, obispo de Villarica del Espíritu Santo, como administrador apostólico de la sede vacante. Cuando destruyeron y fueron la causa de la muerte de un gran arzobispo de Paraguay, Monseñor Olivieres, quien en sus años transformó todo Ciudad del Este con cientos de vocaciones. Hubo un cambio dramático en la formación de los seminaristas, un cambio en cuanto al cómo la Iglesia siempre ha vivido, la misa de siempre, y cómo ha vivido la tradición. Y claro, lo eliminaron y terminó muerto en el hospital. Eso tal vez no se recuerde él lo que hizo a través de sus minions que fueron a Paraguay a destruir toda esa gran obra de Monseñor Olivieres. Entonces siempre se trataba de diócesis que habían aceptado, dice él, estos degenerados de la tradición, que habían aceptado candidatos al sacerdocio que ya habían sido rechazados por otros seminarios. Esto es una gran mentira. Sin más, aquellos que han sido rechazados de otros seminarios son aquellos que tienen tendencias que les gusta a otros hombres y que por ese rechazo en algunos, no en todos, porque en otros les aceptan, han encontrado varios canales, particularmente en Estados Unidos y en Europa, para entrar a los seminarios del Novo Sordo.
no así de la tradición. Es una acusación falsa, es una mentira. Luego también afirma él que suele haber algo malo en estos candidatos, algo que los lleva a esconder su personalidad tras conceptos rígidos y sectarios, afirma Jorge Mario Bergoglio. Él califica también de hipocresía la resistencia dentro de la iglesia. Y yo no sé si ustedes sabían que son hipócritas, ya que dice que es una hipocresía la resistencia dentro de la iglesia a abrir los sacramentos a los divorciados que se han vuelto a casar y a bendecir a las parejas del mismo sexo. Continúa el libro diciendo que el tradicionalismo, la insistencia en el atraso que resurge cada siglo es un fenómeno sociológicamente interesante para él, ya que siempre se refiere a un tiempo supuestamente perfecto que es, sin embargo, diferente cada vez. Escribe Jorge Mario Bergoglio, de 88 años. Voy a citar algo del texto literalmente. Él dice: esta rigidez suele ir acompañada de sastrería elegante y costosa, encajes, adornos de fantasía, roquetes. No es el gusto por la tradición, sino la ostentación clerical, que no es otra cosa que la versión eclesiástica del individualismo. No un retorno a lo sagrado, sino a todo lo contrario, a la mundanidad sectaria. Así nos acusa a aquellos que tratamos de vivir y defender la tradición. Y continúa, dice: estas formas de vestir a veces ocultan un desequilibrio mental, una desviación emocional, dificultades de comportamiento, un problema personal que puede ser explotado. Uno de los muchos beneficios de la misa tridentina es su protección contra los abusos litúrgicos. Hoy en día, muchas misas sufren por los abusos de sacerdotes y laicos mal formados. La práctica ubicua de la comunión en la mano, la presencia de ministros eucarísticos innecesarios, la irreverencia hacia las partículas del cuerpo de Cristo y las numerosas improvisaciones de estilo protestante son problemáticas. La misa tridentina no está abierta a tales errores debido a su forma clara e invariable. En esta época de inestabilidad litúrgica, necesitamos la Santa Misa tradicional. Dice que quien quiere tener la posibilidad de celebrar la misa en latín, eso lo sabemos, siguiendo el misal anterior al Concilio Vaticano II, debe ser expresamente autorizada por el dicasterio del culto divino, que solo lo permitirá obviamente en casos especiales. Continúa diciendo que la misa en latín ha sido restringida y la razón es que no es saludable para la liturgia convertirse en una ideología. Yo les pregunto, queridos hermanos, queridos amigos, ¿qué es más una ideología? ¿El Novus Ordo, que es la misa después del Vaticano II, que tiene espacio y aliento en ella para el sacerdote, para insertar cosas, insertar sus pensamientos, insertar cambios, reflexiones, y libertad para componer las oraciones que quiera de los fieles, escoger qué plegaria eucarística, qué rito penitencial, o tal vez la misa en latín de la tradición, que es lo concreto? En la misa de siempre, si no lo sabían,
El sacerdote literalmente dice lo que está en el misal en negro y hace lo que está en color rojo, es decir, sigue las rúbricas, que siempre lo ha hecho la Iglesia. Sin lugar a duda, muchas cosas se han quebrado en la Iglesia y hay una persecución inmisericordia de parte de Roma y la jerarquía hacia sacerdotes no solo tradicionalistas, sino aquellos que tratan de vivir plenamente su fe y su ministerio fiel a Cristo y a la Iglesia de siempre y son coherentes con esa vivencia. No es que ellos sean tradicionalistas, como mal se los cataloga, sino que simplemente quieren vivir y hacer lo que la Iglesia siempre ha hecho, y no lo que empezó a hacer desde el Concilio Vaticano II. En la Iglesia Católica, el modernismo ha alcanzado un estadio de nihilismo teológico. Ciertamente, aquel modernismo que San Pío X denunciara en la encíclica Pacendi de 1907 ha eclosionado. Y el autor parece recoger el reto con que el Santo Padre iniciaba su encíclica, es decir, San Pío X. Él dice, abro comillas, guardar silencio no es ya decoroso si no queremos aparecer infieles al más sacrosanto de nuestros deberes, y si la bondad de que hasta aquí hemos hecho uso, con esperanza de enmienda, no ha de ser censurada ya como un olvido de nuestro ministerio. Lo que sobre todo exige de nos es que rompamos sin dilación el silencio, es que hoy no es menester ya ir a buscar a los fabricantes de errores entre los enemigos declarados. Se ocultan y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Cierro comillas. Este mandato es consolador, pues el propio pontífice reconoce que los enemigos están dentro de la Iglesia y que hay que descubrirlos y denunciarlos. Muchas veces, un clericalismo mal entendido, esclerotizador al fin y al cabo, nos impide denunciar aquello que de deficiente hay en lo humano de la Iglesia de Cristo. Cuando voces católicas han querido denunciar los males y malos que nos aquejan, han sido criticados por ir en contra de la Iglesia. Y esto nada más lejos de la realidad. Quizás es hora de recordar aquello sobre lo que enfatizaba y denunciaba San Juan en sus cartas. Abro comillas. Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Es la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículos 18 al 19. Estos han invadido el mundo, muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo, continúa San Juan. Y ante esto, no debe darnos miedo denunciar la política de acoso y derribo que el diablo ha desatado contra el cuerpo místico de Cristo. Y lo que me motivó a mí a hacer este programa esta noche es la persecución brutal de un sacerdote en Argentina, que esperó obviamente 2 años para que la sentencia sea dada, que ya era previsible. Le rebajaron al estado laical. Un sacerdote que no pertenecía a la fraternidad San Pío X o a la fraternidad de San Pedro, ni a ninguna orden tradicional, sino que simplemente él quería hacer lo que la Iglesia siempre ha hecho y decir lo que la Iglesia siempre ha dicho, pero él no sabía que cuando aceptó ser parte del Novus Ordo, él no podía hacer lo que la Iglesia siempre ha dicho y ha hecho, y por eso lo han rebajado al estado laical. Y como él hay muchos, y obispos y sacerdotes, y laicos, acaban de eliminar al soladicio de de vida cristiana en el Perú, como muchas otras órdenes. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aquellos que tienen el deber de hacer algo no hacen y están tranquilos, calientitos en sus puestos?
Y es un deber de conciencia, hermanos, para con el bien de las almas, analizar las causas y poner los remedios en nuestras manos, porque estamos en la última hora. Por primera vez en la historia de la Iglesia, la curia de Jorge Mario Bergoglio presumía de que en el nuevo sínodo se iba a escuchar a los no católicos, a los no cristianos e incluso a los no creyentes en religión alguna, como una muestra de apertura total, no consiguiendo ocultar el hecho evidente de que hay un grupo al que no se está dispuesto a escuchar bajo ningún concepto. Estos son los insistentemente motejados como rígidos, es decir, quienes ven con sano recelo unos aires renovadores en más que sospechosa connivencia con los intereses del mundo secular y sienten un comprensible apego a la tradición de la Iglesia. Con los fieles tradicionales no cabe diálogo alguno, ni se fomenta la escucha atenta. Por el contrario, han sido y siguen siendo tan a menudo denunciados en los discursos, entre comillas, papales, que se encuentran más allá de cualquier acercamiento posible. Ahora bien, aquí está el problema. Los rígidos, como nos llama, que es un eufemismo para designar a los tradicionalistas, son muy pocos, pero su crecimiento es exponencial. La iglesia abierta al mundo se queda sin vocaciones y sin fieles en una primavera que se parece a una glaciación, es decir, a un congelamiento, mientras que las diócesis, donde estos grupos son más activos, alientan un verdadero auge vocacional en la tradición. Lo que se presentaba como el brillante futuro se angosta, mientras que lo que se denuncia como reliquia muerta de un difunto pasado no hace más que crecer y dar mucho fruto. La mutilación de los elementos de la tradición de la antigua misa romana para convertirla en la misa nueva, adaptada a los tiempos modernos y ecuménicos, inaugurados por el Vaticano II, ha obrado las deserciones masivas de la misa dominical en una época sumergida en una creciente y profunda depresión que atraviesa todos los estratos sociales. La misa nueva ha perdido la batalla hasta contra las brujas de Halloween. Se percibe ahora la liturgia como autocelebración manipulable al gusto particular del celebrante, del pueblo o del momento de turno, de autosatisfacción como medio de desarrollo personal, acompañada de una música deplorable en el plano artístico y desligada de todo texto litúrgico. Y así, los jóvenes no se sienten nada atraídos por la misa nueva, entre comillas, considerándola aburrida, impregnada como está del tedio universal que atrapa al hombre posmoderno con una capacidad de atención reducidísima. Y que no me van a dejar mentir, si ustedes van todavía a la misa del Novo Sordo, apenas salen, ni siquiera se acuerdan de la primera o segunda lectura, o peor del Evangelio. En la liturgia, la misa nueva, entre comillas, la que fue creada por un masón y por protestantes, eliminó el 80% de las oraciones del antiguo misal romano, 86%, reduciendo al mínimo la presencia de nociones como pecado, penitencia,
reparación, sacrificio, justicia, ira divinas, milagros, purgatorio, etc. La gran mayoría del Novus Ordo Missae es una invención de laboratorio fraguada por un comité de expertos, masones y protestantes, con desprecio horrorizado de la riquísima tradición litúrgica romana consolidada a lo largo de 20 siglos. En el edificio divino que rezaban los sacerdotes y monjes, se mutiló la palabra de Dios para censurar los versículos incómodos para la mentalidad moderna. Asimismo, los textos de los santos padres que se rezaban en el breviario fueron cegados en su mayor parte, especialmente aquellos que incidían, por ejemplo, en la perfidia del pueblo judío, en su responsabilidad en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la maldad de los herejes. Y ya sabemos nosotros que esto es el ecumenismo. Al mismo tiempo, la jerarquía eclesiástica oculta su absoluto fracaso vital con palabras triunfalistas que resultan obscenas y estadísticas truncadas que producen risa. A los realistas los llaman catastrofistas. A los católicos fieles nos llaman rígidos fariseos, pero a los apóstatas les llaman hijos de Dios. Se pregona la misericordia y la escucha atenta, mientras hipócritamente se persigue a todo lo que tenga relación con la tradición. En pocas palabras, la jerarquía postconciliar ha abominado del lenguaje multisecular de la Iglesia para minar por medio de la neolengua clerical la esencia de la fe y moral católicas que tanto molestan a los amos globalistas. Esta es la razón por la que los católicos que se empeñan en conservar el lenguaje tradicional de la Iglesia, tan políticamente incorrecto en la posmodernidad que sufrimos, son ridiculizados, señalados y perseguidos por la clerigalla apóstata como peligrosos ultras trasnochados. No es de extrañar. El funcionario eclesiástico vive instalado en la dictadura de lo políticamente correcto, cómodamente sometido a los presupuestos mundialistas y esclavo de sus componendas con el mundo. La crisis religiosa alcanza todos los lugares, aunque evidentemente esto quiere decir que la Iglesia está muerta. Un ejemplo visible son las audiencias en el Vaticano, que cada vez muestran unos fieles más que escasos, junto a un puñado de turistas curiosos o perdidos, pero con muy poco interés en ver a Francisco, menos todavía en escucharle. Hay una iglesia que ya ha muerto y se va descomponiendo, y es la del Vaticano II y su mitología, y otra que ha resurgido de las cenizas y está creciendo, que es la de la tradición, la de siempre. Ciertamente, a pesar de que a muchos les habrá de resultar difícil afrontar esto, la Revolución Francesa de la Iglesia la constituyó el Concilio Vaticano II, aunque obviamente el desastre se fue fraguando lentamente mucho tiempo antes. Sin embargo, los papólatras de turno, cada vez en mayor medida, ejercen un poder coercitivo o punitivo al modo de las policías del pensamiento único propias de los regímenes totalitarios, como el comunismo, la KGB y la Stasi, y el nacionalsocialismo, con la Gestapo, o también de la mafia. Uno de los maestros mafiosos indiscutibles de esos mundos, Giulio Andreotti, presidente de la democracia cristiana italiana, sentenciaba: gobernar no consiste en solucionar problemas, sino en hacer callar a los que los provocan. Tal vez muchos de ustedes tendrán grabada en su retina la memorable escena de la película El Padrino, primera parte, en la que Michael Corleone, mientras, entre comillas, renuncia a Satanás,
con su nieto en brazos y frente a la pila bautismal, sus sicarios masacran a los enemigos del clan familiar. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues haciendo gala de una doble vara de medir, la histeria persecutoria y la fuerza punitiva de los funcionarios eclesiásticos jamás será utilizada contra el sector progresista, al contrario, se lo mima. A pesar de que lleve años profanando los sacramentos, propagando herejías sin cuento o ejerciendo sexualmente como varones frustrados. Sin embargo, no es un buen gobernante quien sortea los problemas siendo complaciente con los malvados y por extensión con el mal, sino quien sirve a la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia católica, practicando la virtud de la justicia, porque Dios es justo. Aquellos que repiten como siameses tarados los mantras papales como ¿quién soy yo para juzgar?, que lo dijo el 29 de julio de 2021, o el tenemos que misericordiar a todos, que lo dijo el 7 de enero de 2014, solo y siempre castigan y persiguen al clero tradicional o aquellos que tratan de vivir la tradición. Llegados a este punto, ya a nadie le extraña que el mismo jesuita peronista, en Amoris Laetitia, que la sacó en 2016, haya negado de forma solemne, aunque confusa, primero, que la doctrina católica acerca de los absolutos morales, es decir, los actos intrínsecamente malos, no existe, que la suficiencia de la gracia, la indisolubilidad del matrimonio, sin que la Iglesia en pleno, comenzando por los obispos, se haya levantado a corregirle y de ponerle como en épocas pasadas. Y a mí me causa mucha tristeza escuchar a cardenales que dicen que no hablan porque no quieren ser ellos la causa del cisma. Pero ¿en dónde están, señores? ¿En dónde están príncipes de la Iglesia? ¿Qué están esperando si hay mucha gente que está saliéndose de la Iglesia? Hay mucha gente que está sin esperanza, que está confundida. ¿A qué esperan? Que si no van a ser la causa del cisma, serán la causa de la perdición de millones de almas. En religión, el nominalismo acaba en el modernismo, es decir, en la negación del Dios inmutable y de la verdad revelada, degenerándose la fe en una mera ideología más y, por lo tanto, moldeable al gusto de la voluntad dictatorial y servil de quien gobierne y de las conveniencias del momento. Al apostatar de la fe católica, buena parte de la jerarquía eclesiástica, optando por la ideología progresista o conservadora, pero ambas modernistas, revolucionarias, liberales, su misión se ha reducido a mantener la propia estructura de poder. Es decir, allá que se maten unos a otros, yo no hablo. El nominalismo ha infectado la Iglesia actual y se manifiesta en dos vertientes. La sensualista primera, donde impera el emotivismo religioso, es decir, todo por los sentimientos, y el indiferentismo y el falso ecumenismo irenista y subjetivista. La racionalista en su versión ideológica conservadora o progresista. Con la absolutización del poder de los obispos y el Papa, el derecho trocado por la arbitrariedad del funcionario eclesiástico de turno, el pastoralismo de despacho sin nexo alguno con la situación eclesial real. Ambas han obrado que en su iglesia, o que la iglesia, sus estructuras humanas trabajen activamente por la descristianización de la sociedad, en lugar de por su cristianización, porque ahora se nos prohíbe que no hagamos a nadie el grande favor de que regresen a Cristo o de que se conviertan y vuelvan a la única iglesia de Cristo, porque eso es proselitismo. Por todo lo expuesto, y como si fuera poco, a lo largo de esta noche, no extraña que a Jorge Mario Bergoglio no le rija el principio de no contradicción, que afirme u ordene una cosa y también su contraria. Por eso la gente se confunde, sin el menor problema. Que ejerza el poder despóticamente, promulgando leyes abiertamente injustas, inicuas, sin consideración a la salvación de las almas.
que diga que ponerse esa cosa es un acto de amor. Que sus grandes preocupaciones sean, primero, el ecologismo, el relativismo cultural, la fraternidad universal masónica, y que con las tres poseeremos el paraíso en la tierra, pero sin Dios. Bergoglio, continúa el padre, no es un hombre de Dios. Es un político profundamente nominalista que gobierna unas estructuras eclesiásticas estatalizadas, depravadas, secularizadas, antropocéntricas, nihilistas y por eso, necesariamente estériles. Pero esta tremenda persecución desde dentro es demoledora. Primeramente para aquellos pocos y buenos obispos y sacerdotes, contados con una mano, con los dedos de una mano, que tratan de ser fieles a Cristo y no a sus agendas personales. Pero también esta persecución va contra aquellos católicos de a pie que tratamos de vivir coherentemente nuestra fe, con el magisterio de siempre, la tradición bimilenaria y las sagradas escrituras. La persecución es descarnada y muchos sacerdotes están sufriendo lo indecible. Hay muchos que han llegado a un estado de locura. Hay muchos que están solos, están enfermos, porque después de servir a la iglesia y a Dios por 30, 40, 50 años, les han dejado literalmente en la calle. Y ese no sería el problema, pero son gente ya mayor, como para conseguir un trabajo. Pero aquellos que tendrían que ser sus padres, les han abandonado peor que animales. Esas noticias no salen a menudo, porque obviamente estamos preocupados por cosas más importantes. Mientras tanto, la iglesia verdadera, sigue en las catacumbas. Y les ruego que no tan solo oremos por nuestros sacerdotes, sino que llegado el momento debemos ayudarlos, acogerlos y encaminarlos. Y también nosotros preparémonos para la persecución más cruel que hayamos imaginado. Ya lo dijo el santo cardenal John Henry Newman, convertido al catolicismo. Él nos dijo, abro comillas, agradezco a Dios vivir en una época en la que el enemigo está fuera de la iglesia y saber en dónde se encuentra y qué propone. Pero preveo un día cuando el enemigo esté al mismo tiempo fuera y dentro de la iglesia. Y rezo desde ahora por los pobres fieles que serán víctimas de un fuego cruzado. Esta es la situación que les he traído esta noche. La protestantización y derrumbe de esa falsa iglesia nacida con la Revolución Francesa en el Concilio Vaticano II.